Valeria Cruz pasó la mano por la superficie de cristal de la mesa de la sala de reuniones y miró la pila de documentos que tenía delante. 7 años atrás había empezado con una pequeña tienda en las afueras de Rosario, vendiendo comestibles para sus vecinos. Había alquilado un local de apenas 30 metros cuadrados en un edificio antiguo, donde la mitad de la mercancía tenía que almacenarse en una 35 del tamaño de una despensa. La mayoría de los clientes procedían de las casas vecinas, jubilados, madres con muchos hijos, estudiantes a los que les daba pereza ir al gran supermercado a por pan y leche. Ahora tiene ante sí un contrato para vender toda la cadena de 7 tiendas a la gran empresa Mercado Máximo por $10 millones. ¿Está segura de su decisión, señora Cruz?, le preguntó el abogado de la empresa, un hombre mayor de bigote cuidado y traje caro. Sus tiendas están dando beneficios constantes, con una facturación media mensual de 2,5 millones de pesos, y somos conscientes de que no es una decisión fácil. Valeria asintió, cogió un bolígrafo y firmó la última página. La tinta se deslizó suavemente, sin un temblor. Con los años había aprendido a tomar decisiones con rapidez y a no mirar atrás. Las tiendas le reportaban buenos ingresos, un beneficio neto de unos $400,000 al año, que para los estándares de Rosario era más que decente. Pero llevar un negocio así era cada vez más laborioso y angustioso. Constantes problemas con los proveedores, que retrasaban la mercancía o traían productos con fecha de caducidad. La rotación de personal, las vendedoras renunciaban antes de cumplir un mes de trabajo, los cajeros robaban de la recaudación, los limpiadores llegaban borrachos. Informes interminables a Hacienda, cada año más complicados y confusos. Los últimos 6 meses fueron especialmente duros. Valeria se levantaba a las 5 de la mañana para tener tiempo de ir a todas las tiendas antes de que abrieran, comprobar los suministros, resolver los problemas que se habían acumulado durante la noche. Después, todo el día al teléfono, llamadas de directivos, quejas de clientes, negociaciones con proveedores. Por la noche, en casa, seguía trabajando con documentos, planificando las compras para la semana siguiente, analizando las ventas. A menudo Emiliano se quedaba dormido solo mientras ella estaba sentada frente al ordenador en su despacho de casa. Los fondos se transferirán a su cuenta en un plazo de 3 días laborables, continuó el abogado, reuniendo los documentos en una carpeta de cuero. Habrá un periodo de transición de 2 meses, durante el cual asesorarás a nuestros directivos sobre las particularidades de cada local. Nos interesa especialmente preservar sus relaciones con los proveedores locales y los clientes habituales. Por supuesto, respondió Valeria. Tengo fichas detalladas de todos los socios clave. El proveedor de frutas y verduras lleva 4 años con nosotros y nunca nos ha fallado. El carnicero solo nos suministra carne fresca, controlada por el servicio veterinario. Y el panadero hace el pan especialmente para nosotros. Nuestros clientes están acostumbrados a un sabor determinado. La representante de la corporación, una mujer joven con un traje estricto, tomaba notas en un cuaderno. Es una información muy valiosa. Nuestros análisis han demostrado que su cadena de tiendas tiene el mayor porcentaje de clientes fieles del barrio. El cheque medio también es superior al de la competencia. Valeria estrechó la mano de los representantes de la corporación y salió del despacho a la calle. La oficina de Mercado Máximo estaba situada en un nuevo centro de negocios en el corazón de Rosario, en el piso 22 de un edificio con paredes de cristal. El sol del mediodía brillaba con fuerza, reflejándose en las ventanas de los rascacielos vecinos, y ella sacó sus gafas de sol del bolso. Se siente ligera y ansiosa al mismo tiempo. $10 millones era una suma que cambiaría por completo su vida. Ya no tendría que levantarse a las 5 de la mañana para comprobar los suministros en la tienda central. Ya no tendría que resolver conflictos entre vendedoras ni contar la recaudación hasta altas horas de la noche, comprobando hasta el último céntimo. Pero junto con el alivio llegó una extraña sensación de vacío. Las tiendas no eran solo un negocio, eran su vida, su creación, el resultado de 7 años de duro trabajo. Cada tienda tenía su propia historia. La del centro, en la calle Córdoba, fue la segunda que abrió cuando se dio cuenta de que la primera daba beneficios. La tienda de la zona estudiantil estaba especializada en comida y bebida barata, lista para consumir.
La situada cerca del hospital estaba abierta las 24 horas del día y vendía medicamentos esenciales. Cada lugar había sido elegido por una razón, teniendo en cuenta las necesidades de la población local. Se subió a su Toyota Corolla blanco, un coche fiable que le había servido bien durante los últimos 4 años, y condujo hasta su casa atravesando el centro de la ciudad. A Valeria le encantaba ver a la gente por las calles de Rosario. Los vendedores se instalaban en las aceras y ofrecían a los transeúntes bisutería casera, cinturones de cuero y camisetas con los símbolos de los equipos de fútbol locales. Los oficinistas se apresuraban a almorzar en cafeterías baratas que servían empanadas y asados. Los estudiantes se sentaban en cafés con libros y ordenadores portátiles, tomando mate de las tradicionales calabazas. Todas estas personas vivían su vida ordinaria, sin saber que pasaba por su lado una mujer que acababa de alcanzar la libertad financiera. De camino, se detuvo en el banco para avisar al director de un depósito importante. El director de la sucursal, un hombre canoso de unos 50 años, sonrió ampliamente al enterarse de la operación. Enhorabuena, señora Cruz. Es un resultado impresionante. Puedo ofrecerle varias opciones para colocar sus fondos. Depósitos en dólares, con altos intereses, fondos de inversión, compra de propiedades a través de nuestro banco. Por ahora no tengo nada previsto, respondió Valeria. Primero quiero pensarlo con calma. Por supuesto lo comprendo, pero no lo dejes para dentro de mucho tiempo. La inflación se come el dinero que está en la cuenta. Tenemos un programa especial para clientes VIP con un capital superior a $1.000.000. Un asesor personal le ayudará a elegir la mejor estrategia de inversión. Valeria asintió y prometió pensárselo. En el fondo se daba cuenta de que el gestor tenía razón. El dinero debía funcionar, pero por ahora solo quería disfrutar de la sensación de libertad. Por primera vez en 7 años podía permitirse no pensar en los negocios a cada minuto. La casa de la calle San Martín, donde Emiliano y ella vivían desde hacía 5 años, la recibió con su familiar silencio. El edificio de ladrillo rojo de 2 plantas con un pequeño jardín en el patio había sido la primera compra que habían hecho juntos después de casarse. Entonces habían pedido una hipoteca a 15 años, pero gracias a los ingresos de las tiendas, Valeria había podido amortizar el préstamo anticipadamente en 3 años. Su marido seguía trabajando en su imprenta. Valeria fue a la cocina, sacó el pollo de la nevera, que había marinado por la mañana en una mezcla de zumo de limón, ajo y especias, y empezó a preparar la cena. El proceso de cocinar siempre la tranquilizaba. La clara secuencia de acciones, los movimientos familiares de las manos, los agradables olores que se extendían por la casa. Mientras el pollo se freía en una sartén, preparó una guarnición, arroz con verduras y hierbas. Era el plato favorito de Emiliano, que su madre solía preparar cuando era niño. Valeria había aprendido la receta de Dolores en el primer año de matrimonio, intentando mejorar la relación con su suegra. En aquel momento, le parecía importante ganarse la aprobación de la madre de su marido, formar parte de la familia Vargas. Pero el tiempo había demostrado que Dolores no tenía ninguna prisa por aceptar a la nuera de su hijo como hija propia. A las 7 de la tarde oyó el ruido de las llaves en la cerradura. Emiliano volvía del trabajo con el rostro cansado y una camisa azul arrugada que mostraba restos de tinta de imprenta. Le besó la mejilla, un beso mecánico, más por costumbre que por deseo, y se sentó en su escritorio, frotándose las sienes. «¿Qué tal estás?», preguntó Valeria, poniéndole delante un plato de pollo con arroz. «Lo de siempre. Los pedidos son pocos, y los que hay traen centavos». Emiliano cogió un tenedor y empezó a comer, pero sin apetito, más bien satisfaciendo una necesidad. La competencia hace dumping. Los clientes exigen precios cada vez más bajos. Hoy un cliente potencial quería imprimir 1.000 folletos por una cantidad que ni siquiera cubre el coste del papel. Cuando le he dicho el precio real, me ha dicho que en la imprenta de enfrente lo hacen por la mitad. Valeria se sentó enfrente y se sirvió agua de una jarra. La imprenta de su marido llevaba más de un año pasando por malos momentos. La pequeña empresa familiar, que Emiliano había heredado de su padre hacía 7 años, estaba especializada en la impresión de tarjetas de visita, folletos, pequeños prospectos y calendarios. La oficina ocupaba la planta baja de un viejo edificio en un barrio industrial donde los alquileres eran relativamente bajos. Pero con la aparición de grandes imprentas con equipos modernos y el desarrollo de la publicidad digital,
Los encargos eran cada vez menos numerosos. Muchas pequeñas empresas preferían encargar productos impresos por Internet a grandes imprentas que podían ofrecer precios más bajos debido al volumen. ¿Cómo van los pedidos de calendarios para el año nuevo?, pregunta Valeria. El año pasado dio buenos beneficios. Este año es diferente. Emiliano negó con la cabeza. Los clientes encargan los calendarios a las grandes imprentas de Buenos Aires. Allí la impresión es más barata y además ofrecen el diseño gratis. No podemos competir en esas condiciones. Nuestra única ventaja es la rapidez de los plazos y el trato personalizado. Pero eso no gusta a todo el mundo. Valeria comió en silencio, pensando en la situación de su marido. Cuando se casaron, la imprenta les proporcionaba unos ingresos estables. No enormes, pero suficientes para que una familia media viviera cómodamente. Emiliano había heredado los clientes habituales de su padre. Varios restaurantes que encargaban menús con regularidad, un bufete de abogados que imprimía formularios y contratos, un periódico local de tirada semanal. Pero poco a poco los clientes empezaron a marcharse. Los restaurantes empezaron a pedir menús por Internet. Los abogados se pasaron a la gestión electrónica de documentos. El periódico redujo 3 veces su tirada por la caída de las ventas. Por cierto, tengo una noticia, dijo Valeria cortando un trozo de pollo. Hoy he firmado un acuerdo para vender las tiendas. Emiliano levantó la cabeza y la miró sorprendido. Se le atascó un trozo de arroz en la boca y se apresuró a tragar agua. ¿Has vendido? ¿Las 7? ¿Por cuánto? 10 millones de dólares. Mercado Máximo hizo una oferta que era tonto rechazar. El rostro de Emiliano cambió al instante. Su cansancio desapareció como si nunca hubiera existido. Sus ojos brillaron con un fulgor extraño, casi febril, y dejó el tenedor, manteniendo la mirada fija en su mujer. ¿10 millones? Preguntó, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Valeria, eso es increíble. No podía ni imaginar que las tiendas valieran tanto dinero. Se levantó de la mesa, tan bruscamente que la silla se balanceó. Caminó a su alrededor y la abrazó. Valeria sintió que las manos le temblaban de emoción y que el corazón le latía deprisa. «Estoy muy orgulloso de ti», le susurró al oído, apretando la cara contra su pelo. «Construiste todo esto desde los cimientos, y ahora podemos vivir una vida muy diferente. Somos ricos, Valerie. Podemos comprar lo que queramos». Valeria le devolvió el abrazo, pero algo en su reacción le pareció extraño. Una emoción demasiado fuerte para un hombre que solía reaccionar con moderación, incluso ante las buenas noticias. Cuando ella le había informado de la compra de la casa, él se había limitado a asentir y decir que de acuerdo. Cuando se casaron, no derramó ni una lágrima de felicidad, y entonces se produce esta enorme reacción. Y ese brillo en sus ojos, no solo alegría, sino algo más codicioso, avaricioso, como si ya estuviera gastando dinero mentalmente. «El dinero se transferirá dentro de 3 días», dijo soltándose suavemente del abrazo. «Pero aún no he decidido qué hacer con él». Emiliano volvió a su asiento y empezó a comer de nuevo, pero ahora comía con gusto, con vigor, mirando de vez en cuando a su mujer con una expresión de excitación mal disimulada. «¿Qué piensas hacer?», preguntó entre sorbo y sorbo. «¿Compramos un piso en Buenos Aires? ¿O una casa junto al mar en Mar del Plata? Siempre quise vivir cerca del mar. Todavía no lo sé». Valeria se encogió de hombros. «Quiero pensarlo con calma. Es mucho dinero y hay que gastarlo con prudencia. Quizá deberías invertir en algo seguro. Propiedades, acciones de grandes empresas, bonos del Estado». «Por supuesto». Emiliano asintió, pero había una nota de impaciencia en su voz. «Ya que estamos hablando de dinero, mi imprenta podría tener una nueva oportunidad si tuviéramos dinero para un equipo moderno». Valeria lo miró con más atención. Así era. No había pasado ni media hora desde que se había enterado de la venta, y su marido ya estaba haciendo planes con su dinero. Ni siquiera su dinero, sino nuestro dinero. Tenemos los medios. «¿Qué medios?», preguntó en tono neutro. «Nuevas prensas de impresión, equipos de hendido para hacer carpetas y cajas, una máquina de serigrafía, un moderno plotter para impresión de gran formato». Los ojos de Emiliano volvieron a brillar y habló cada vez más deprisa, como si temiera que la interrumpieran. «Con este equipo podríamos aceptar grandes pedidos
imprimir catálogos, revistas, embalajes de productos. Podríamos alquilar locales más grandes, contratar a más trabajadores. La inversión se amortizaría en un par de años como máximo. Valeria masticó lentamente el arroz, pensativa. Emiliano hablaba de la inversión como si ya tuviera el dinero en el bolsillo. Podríamos, necesitamos, tenemos posibilidades. Todas estas frases sonaban como si la decisión de invertir ya estuviera tomada y solo quedaran los detalles técnicos. ¿Cuánto costará?, preguntó. Bueno, para una renovación completa, pensó Emiliano, haciendo cuentas mentalmente, y su rostro adoptó una expresión soñadora. Una buena prensa offset cuesta unos $200,000. Una imprenta digital, otros 150,000. Más un equipo de hendido, una guillotina, una plastificadora, una encuadernadora, entre 700,000 y 800,000 dólares. Quizá un poco más si coges los modelos más modernos de fabricantes alemanes o suizos. Valeria asintió sin desvelar sus pensamientos. Casi $1,000,000 para un negocio que llevaba un año dando pérdidas. Aunque los nuevos equipos ayudaran a conseguir más pedidos, no había ninguna garantía de que la imprenta fuera a ser rentable. El mercado de la impresión se reducía cada año, y ninguna máquina cambiaría esa tendencia. La gente lee cada vez más en Internet. La publicidad también se digitaliza, los documentos se almacenan electrónicamente. Por supuesto, el material impreso no desaparecerá por completo, pero la demanda no hará sino disminuir. Aún no he planeado nada, dice tranquilamente. Primero quiero arreglar lo de los impuestos, para ver cuánto me quedará después de todos los pagos. Luego pensaré en inversiones a largo plazo. El rostro de Emiliano se ensombreció ligeramente y sus cejas se movieron hasta el puente de la nariz, pero enseguida se recompuso y volvió a sonreír comprensivamente. Claro que tienes razón, no hay ninguna prisa. Terminó su agua y se levantó de la mesa. No olvides que el tiempo es oro. Mientras pensamos, los competidores pueden mejorar primero sus equipos, y entonces será aún más difícil recuperar el mercado. Después de cenar, se sentaron en el salón y vieron las noticias en la televisión. Había un reportaje sobre la situación económica del país, la subida de los precios de los alimentos y los problemas de las pequeñas empresas. Emiliano leía algo en su teléfono, pero Valeria sentía que sus pensamientos estaban ocupados con otra cosa. Varias veces empezó a decir algo sobre la imprenta, luego sobre las nuevas oportunidades que abriría el moderno equipamiento, luego sobre los clientes que podría atraer, luego sobre los beneficios que reportaría el renovado negocio. Pero entonces se detenía en mitad de una frase y desviaba la conversación hacia otro tema. Tengo que llamar a mi madre, dijo a las 10:30, cuando terminaron las noticias. Le contaré lo de la venta de las tiendas. Se alegrará por ti. Valeria sintió y siguió viendo la televisión, pero al cabo de unos minutos oyó fragmentos de conversación procedentes de la cocina, a donde Emiliano había ido con el teléfono. Hablaba en voz baja, pero había una emoción mal disimulada en su voz. Sí, mamá, 10 millones. ¿Te lo imaginas? ¿10 millones de dólares? No, aún no ha decidido qué hará con el dinero. Dice que quiere pensárselo. Mañana ven, definitivamente ven. Hablaremos de todo en detalle. Valeria frunció el ceño. Emiliano solía llamar a su madre los fines de semana, y sus conversaciones no duraban más de 15 minutos. Hablaban de su salud, del tiempo, de las últimas noticias de parientes y conocidos. Y ahora, de repente, una conversación urgente en mitad de la semana, y con tanta excitación en la voz. ¿Por qué invitar a Dolores mañana? Su suegra venía a menudo a visitarles, pero normalmente avisaba con antelación y venía los fines de semana. Cuando su marido regresó al salón, preguntó, ¿Viene Dolores mañana? Sí, quiere felicitarte por el éxito de la venta. Emiliano se sentó a su lado en el sofá y le cogió la mano. Ya sabes cómo te trata, casi como a una hija. Siempre me dice que hice bien casándome contigo. Valeria guardó silencio. La relación con su suegra era educada pero fría. Dolores nunca mostraba abiertamente su antipatía, pero Valeria tenía la sensación de que no la consideraba suficientemente buena pareja para su hijo. Antigua profesora de matemáticas, Dolores tenía ideas claras sobre lo que debía ser una esposa como Dios manda. Sumisa, ama de casa,
que da a luz y se ocupa del hogar mientras su marido gana dinero. Valeria no correspondía categóricamente a estas ideas. Era demasiado independiente, tenía demasiado éxito en los negocios y muy poco tiempo para dedicar a las responsabilidades familiares. Varias veces durante los años de matrimonio, Dolores insinuó la falta de nietos. 5 años de matrimonio y todavía sin hijos. Otras mujeres a su edad tienen 2 o 3 hijos que criar. Y aquí la carrera es más importante que la maternidad. Valeria explicó que está demasiado ocupada desarrollando su negocio, que los niños requieren tiempo y atención, que ahora no tiene. Pero vio en los ojos de su suegra una condena. Una mujer de verdad no puede ser feliz sin hijos. Por la noche, tumbada en la cama, Valeria pensó en el día anterior. Vender las tiendas era la decisión correcta. Lo sentía de todo corazón. 7 años de duro trabajo, noches sin dormir, estrés y ansiedad constantes habían dado por fin sus frutos. Ahora podía permitirse el lujo de elegir, hacer lo que realmente quería, viajar, tal vez formarse en un campo que le interesara. Siempre había querido estudiar psicología, entender qué motivaba a las personas, por qué tomaban determinadas decisiones. Pero la reacción de Emiliano fue alarmante. Por supuesto, cualquier marido se alegraría de una noticia así, pero su entusiasmo parecía excesivo y en cierto modo mal dirigido. No se alegraba por ella, no por sus éxitos y logros, sino por las oportunidades que abre el dinero. Y esta charla sobre invertir en la imprenta, que había comenzado media hora después de la noticia de la venta, era como si llevara mucho tiempo pensando en ello, planeándolo, esperando el momento oportuno. A su lado, su marido respiraba tranquilamente en sueños, pero incluso ahora había una leve sonrisa en su rostro. Murmuraba algo entre sueños, palabras separadas, entre las que se podía distinguir equipo, millón, nuevas oportunidades. Valeria se puso de lado y cerró los ojos, tratando de alejar los pensamientos perturbadores. Quizá estaba pensando demasiado. Tal vez Emiliano se alegrase de verdad por ella y quisiera que el dinero sirviese para algo en lugar de ser un peso muerto en el banco. El tiempo dirá hasta qué punto sus sospechas son fundadas. 3 semanas después de la venta de las tiendas, la vida de Valeria cambió, pero no como ella esperaba. El dinero llegó a la cuenta justo a tiempo. 10 millones de dólares. Una suma que la mareó. Pero en lugar de la libertad y la paz tan esperadas, recibió otra cosa. Dolores Vargas se había instalado en su casa. El lunes, su suegra llegó con una tarta de manzana que, según ella, había horneado especialmente para Valeria. El miércoles trajo una carpeta con documentos. Supuestamente necesitaba ayuda para rellenar una declaración de la renta. El viernes solo vino para hablar con su hijo de asuntos familiares. El sábado trajo comida del mercado. Dijo que pasaba por allí y decidió comprar verduras para los niños. El domingo vino a limpiar. La casa es grande. Valeria debe de estar cansada para arreglárselas sola. No pedí ayuda, le dijo Valeria en voz baja a Emiliano el lunes por la tarde, cuando Dolores se fue a casa tras una visita de 3 horas. Mamá solo nos cuida, respondió su marido, sin apartar los ojos del televisor. Se siente sola en casa y aquí puede ser útil. ¿Es algo malo? Valeria guardó silencio, pero le hervían las entrañas. Antes de vender las tiendas, Dolores las había visitado como mucho una vez a la semana, normalmente los domingos. Venía un par de horas, tomaba el té, comentaba las noticias y se iba. Ahora la suegra aparecía cada 2 días, o incluso todos los días. Se quedaba mucho tiempo y se comportaba como si fuera la dueña de la casa. Especialmente molesta era la forma en que Dolores estudiaba todo a su alrededor. Su mirada se deslizaba por los muebles, se detenía en las nuevas compras, escudriñaba los documentos que dejaba sobre la mesa. Cuando Valeria entraba en la habitación, su suegra se apartaba rápidamente o fingía estar ocupada con otra cosa. ¿No estás pensando en comprarte un coche nuevo?, le preguntó Dolores el jueves, mientras tomaban el té en la cocina. Tu Toyota ya es viejo, y ahora que tienes medios. El coche está en buen estado, respondió Valeria. Todavía no pienso cambiarlo. ¿Y el piso de Buenos Aires? Emiliano siempre ha soñado con vivir en la capital. Allí hay más oportunidades de negocio. Aún no hemos decidido nada. Dolores asintió, pero Valeria pudo ver la decepción en sus ojos. Era evidente que su suegra esperaba oír planes concretos de gastos, saber en qué se emplearían los millones.
Emiliano también había cambiado. Si en los primeros días tras la noticia de la venta seguía intentando contenerse, ahora casi todos los días empezaba a hablar de la imprenta. En el desayuno hablaba de las nuevas tecnologías de impresión. En el almuerzo explicaba las ventajas de la impresión digital sobre la offset. En la cena, describía los pedidos que podían cumplir con las máquinas modernas. Hoy he conocido a Carlos Méndez, dijo el martes. ¿Recuerdas que es propietario de una cadena de concesionarios de coches? Pues busca una imprenta para imprimir catálogos y material publicitario. El pedido es para 6 meses, muy buen dinero, pero necesita equipos modernos. Sus exigencias de calidad son muy altas. ¿Y qué le has dicho? Que nos lo pensaremos. Pero es una gran oportunidad, Valeria. Si aceptamos este pedido y lo cumplimos bien, nos traerá otros clientes. El negocio de los coches en Rosario está creciendo. Cada vez se abren más concesionarios. Valeria escuchó y se dio cuenta de que su marido ya había gastado mentalmente su dinero en nuevos equipos. No decía sí, sino cuándo. No tal vez, sino definitivamente. No había lugar a dudas en sus planes. Había que modernizar la imprenta y punto. Te das cuenta de que es un riesgo, ¿verdad? Dijo el miércoles por la noche, cuando Emiliano volvió a hablar de inversión. Nadie garantiza que el nuevo equipamiento vaya a ser rentable. ¿Qué riesgo?, se sorprendió su marido. Invertiremos en un negocio real que genere ingresos. Es mucho más seguro que guardar millones en el banco o comprar acciones. La imprenta lleva un año dando pérdidas. Eso es porque el equipo está anticuado. Emiliano levantó la voz, cosa que rara vez le ocurría. Con máquinas viejas no podemos competir con las imprentas modernas. Pero si lo actualizamos todo, la situación cambiará radicalmente. Valeria vio que a su marido se le iluminaban los ojos cuando hablaba de planes de desarrollo. No era solo un sueño, era una obsesión. Revisaba catálogos de equipos de impresión, estudiaba las ofertas de distintos fabricantes, llamaba a los proveedores y averiguaba precios. Varias veces le sorprendió haciendo cálculos. Escribía algo en un cuaderno, sumaba cifras, hacía listas. El viernes por la mañana, cuando Emiliano se había ido a trabajar y Dolores aún no había llegado, Valeria decidió llamar a su mejor amiga Catalina. Se conocían desde la secundaria, fueron juntas a la escuela, empezaron a trabajar juntas y se apoyaron mutuamente en todos los cambios de la vida. Catalina era la única persona con la que Valeria podía hablar con franqueza. «Hola, ¿tienes tiempo?», preguntó Valeria marcando el número de su amiga. «Sí, claro. ¿Qué tal te va? ¿Te sientes millonaria?». «Es difícil explicarlo por teléfono. Quedamos. Tengo algunas cosas que me gustaría discutir en persona». «Sí, claro. Nos vemos en nuestro café a la 1». Su cafetería se llamaba La Terraza y estaba en el centro de la ciudad, no lejos del banco donde trabajaba Catalina. Era un lugar pequeño y acogedor con vistas al parque donde se habían reunido durante años. Los camareros las conocían y siempre dejaban una mesa libre junto a la ventana. Valeria fue la primera en llegar y pidió un capuchino. Catalina apareció 10 minutos después, tan elegante como siempre, con un traje riguroso y el pelo impecable. Trabajar en un banco la había acostumbrado a una apariencia impecable. «Cuéntame», dijo Catalina, sentándose frente a ella. «Pareces preocupada». «¿Problemas de dinero?». «En cierto modo, sí». Valeria removió su café con una cuchara. «Desde que se conoció la venta, el comportamiento de Emiliano y su madre ha cambiado. ¿Cómo decirlo? Se han vuelto demasiado activos». «¿A qué te refieres?». «Dolores viene a vernos casi todos los días. Con varios pretextos, pero viene. Siempre está mirando la casa, haciendo preguntas sobre planes, compras. Y Emiliano habla todos los días de invertir en la imprenta. Ya ha hecho planos, calculado costes, encontrado clientes potenciales». Catalina pidió un espresso y miró a su amigo con atención. «¿Cuánto quiere?». «Alrededor de $1.000.000. Quizá más. Dice que necesita renovar completamente el equipo, alquilar un local más grande, contratar a más trabajadores. ¿Qué te parece?». Valeria suspiró. «No lo sé. Por un lado, mi marido tiene derecho a esperar una ayuda. Somos una familia, y si tenemos dinero, es lógico que lo utilicemos para el bien común. Por otro lado, la imprenta no es rentable desde hace un año, y el mercado de la impresión se está reduciendo.
¿Te mostró un plan de negocios? ¿Cálculos de amortización? No. Solo especulaciones generales sobre qué tipo de pedidos traerían los nuevos equipos. Pero cifras concretas, análisis de mercado, previsiones de beneficios, nada de eso. Catalina sintió. Como banquera, era muy consciente de la importancia de los cálculos detallados en las inversiones. ¿Qué dice de los plazos? ¿Cuándo quiere empezar? Lo antes posible. Dice que los competidores están despiertos. Hay que actuar rápido. Todos los días encuentra nuevos argumentos. Conoció a un cliente potencial, se enteró de una oferta favorable de equipamiento, se enteró de que los competidores están planeando una modernización. Valeria, dime sinceramente, ¿quieres invertir tú misma en una imprenta? Valeria se lo pensó un momento. Era una buena pregunta que no se había hecho a sí misma. Todo el tiempo estaba pensando si era lo correcto, si era prudente gastar el dinero, si el negocio fracasaría, pero no pensó en sus propios deseos. Sinceramente, Number estaba cansada del negocio. 7 años de compras fueron suficientes. Quiero hacer otra cosa. Tal vez obtener una educación, estudiar algo que me interese, o simplemente vivir una vida tranquila, sin el estrés constante. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Tu dinero? ¿Tu decisión? Es que siento la presión. Emiliano no dice, dame dinero, pero insinúa todos los días. Y su madre siempre está rondando, como si estuviera esperando algo. Y empiezo a preguntarme si soy realmente egoísta. Quizá debería ayudar a mi marido a hacer realidad sus sueños. Catalina dio un sorbo a su café y sacudió la cabeza. Escúchame bien, te has ganado este dinero con tu propio esfuerzo. 7 años de duro trabajo, noches sin dormir, estrés constante. Emiliano no tuvo nada que ver. Tenía su propia imprenta. ¿Por qué tienes que salvar su negocio a tu costa? Somos familia. La familia no significa que uno tenga que pagar por los errores del otro. Si Emiliano viniera a ti con un plan de negocio detallado, te mostrara los cálculos, te propusiera una asociación, eso es una cosa, pero aquí es solo, dame dinero porque soy tu marido. Valeria se quedó callada, reflexionando sobre las palabras de su amiga. Y una cosa más, continuó Catalina. ¿Dices que su madre empezó a venir a menudo? Es una señal alarmante. Quizá estén planeando algo juntas. ¿A qué te refieres? Bueno, no solo está estudiando tu casa y preguntándose por los planos. Tal vez están discutiendo la mejor manera de convencerte de gastar el dinero. O cómo acceder a las cuentas. Valeria sintió un escalofrío. La idea de que su marido y su suegra pudieran estar conspirando a sus espaldas era desagradable, pero no parecía imposible. ¿Cuál es tu consejo? No te precipites en una inversión. Si Emiliano está realmente seguro del éxito, que prepare un plan de negocio adecuado. Consultará a asesores, analizará el mercado, calculará todos los riesgos. Mientras tanto, observa su comportamiento. ¿Observar? Sí. Toma notas de lo que dicen, de cómo se comportan. Si tus sospechas se confirman, sabrás cómo proceder. Se sentaron en el café durante otra hora, discutiendo diferentes escenarios. Catalina contó varias historias de la práctica bancaria. Cómo la gente perdía grandes sumas de dinero tras dejarse convencer por sus familiares. Cómo se destruían familias por culpa del dinero. Lo importante que es separar claramente las emociones de las decisiones financieras. Cuando Valeria volvió a casa, Emiliano aún no había llegado del trabajo, pero Dolores estaba en casa. Estaba lavando los platos en la cocina, tarareando algo para sí misma. «Ah, has vuelto», dijo su suegra sin volverse siquiera. «He pensado en recoger mientras estabas fuera. Gracias, pero puedo arreglármela sola». Por supuesto, solo quería ayudar. Dolores se limpió las manos con una toalla y se volvió hacia su cuñada. «Por cierto, Emiliano me ha hablado de tus planes para la imprenta. Es una idea maravillosa». Valeria empezó a recelar. «¿Qué planes? Ella no hizo ningún plan. ¿De qué planes hablas?» «Bueno, de la modernización del equipamiento. Emiliano está tan entusiasmado. Dice que has estado discutiendo inversiones, mirando diferentes opciones. Solo hemos hablado de posibilidades. No he tomado ninguna decisión». «Claro, claro», se apresura a decir Dolores. «Pero es una buena idea. La imprenta era el sueño de mi difunto marido. Puso toda su alma en ello, y sería maravilloso que Emiliano continuara el negocio familiar a un nuevo nivel». Valeria se dio cuenta de que su suegra también la presionaba.
solo que más sutilmente. No eran exigencias directas, sino argumentos emocionales. Las tradiciones familiares, los sueños del padre fallecido, el futuro del hijo. Aquella noche, durante la cena, Emiliano volvió a hablar de la imprenta, pero ahora Valeria lo escuchaba de otra manera, recordando los consejos de Catalina. Tomó nota de cada palabra, de cada entonación, de cada mirada. Hoy estuve en la exposición de equipos de imprenta en Buenos Aires, dijo su marido. He visto máquinas así. La productividad es 3 veces mayor, la calidad de impresión como en Europa. Y lo principal, hay buenos descuentos para los compradores que están dispuestos a pagar de inmediato. ¿Fuiste a la exposición? Valeria se sorprendió. Esta mañana no has hablado de ello. Lo decidí de repente. Un colega me lo propuso y pensé, ¿por qué no ver qué ofrece el mercado? Valeria asintió, pero tomó nota mentalmente. Su marido empezaba a actuar sin que ella lo supiera, a ir a exposiciones, a estudiar las ofertas, quizá incluso a negociar con los proveedores. Como si la decisión de invertir ya estuviera tomada, solo faltaba conseguir el dinero. ¿Qué tipo de descuentos?, preguntó en tono neutro. Hasta un 20% si pagas de una sola vez, pero la oferta solo es válida hasta final de mes. Entonces subirán los precios. Es la presión del tiempo. Es un truco clásico de vendedor. Crear la ilusión de una oferta limitada, hacer que el comprador tome una decisión rápida. Emiliano, ¿hiciste un plan de negocios?, preguntó Valeria. Su marido la miró sorprendido. ¿Qué plan de negocio? La imprenta ya está en marcha. Solo tenemos que mejorar el equipo. Un plan de retorno de la inversión, análisis del mercado, una previsión de ingresos y gastos para los próximos años. ¿A qué viene todo este papeleo? Emiliano hizo un gesto con la mano. Conozco mi negocio mejor que cualquier consultor. Nuevos equipos equivalen a más pedidos, lo que significa más beneficios. Así de sencillo. Valeria se dio cuenta de que Catalina tenía razón. Emiliano no quiere analizar y calcular. Quiere conseguir dinero aquí y ahora. Y eso significa que debes tratar su propuesta con extrema cautela. El lunes por la mañana, Valeria despidió a Emiliano para ir a trabajar y se quedó sola en casa. Los últimos días, su comportamiento se había vuelto cada vez más extraño. Hablaba constantemente por teléfono en voz baja, se encerraba en su despacho con documentos y, cuando ella entraba, guardaba rápidamente los papeles. Varias veces intentó hablar con él sobre el tema, pero él se desentendió, diciendo que solo estaba tratando asuntos de trabajo. Valeria preparó café y se sentó a la mesa de la cocina con un libro que hacía tiempo que quería leer. Por primera vez en muchos años tenía tiempo para sí misma. No tenía que revisar las tiendas, resolver problemas con los proveedores, ni lidiar con conflictos entre empleados. Esta sensación de libertad era inusual, pero agradable. A las 10 de la mañana sonó el timbre. Valeria miró por la mirilla y vio a una mujer bajita, de mediana edad, rostro cansado y pelo gris, recogido en un sencillo moño. Iba vestida con un modesto abrigo oscuro y llevaba en la mano un viejo bolso de cuero. ¿Quién es?, preguntó Valeria sin abrir la puerta. Me llamo Rosario Medina. Trabajo para la señora Dolores Vargas. Necesito hablar con usted. Es muy importante. Valeria dudó. ¿El ama de llaves de su suegra? ¿Por qué había venido? Dolores nunca había mencionado que tuviera una empleada doméstica, aunque por otra parte, su suegra no hablaba mucho de su vida personal. ¿De qué quieres hablar? Por favor, abre. Tengo algo muy importante que decirte sobre tu seguridad. No puedo hablar de ello a través de la puerta. La palabra seguridad hizo que Valeria desconfiara aún más, pero también la intrigó. Abrió la puerta. Adelante, dijo Valeria, quitándose la cadena. Pero no por mucho tiempo. Mi marido no tardará en volver. Tu marido trabaja hasta las 6 de la tarde, dijo Rosario en voz baja entrando en el pasillo. Sale todos los días a las 8 de la mañana y vuelve a las 7:30. Conozco su rutina. Esta afirmación terminó por alertar a Valeria. ¿Cómo es que el ama de llaves de su suegra conoce su rutina diaria con tanto detalle? ¿Cómo la conoce? ¿Y qué quieres? Por favor, sentémonos, pidió Rosario mirando a su alrededor. Lo que tengo que decirle es muy serio. Pasaron al salón. Rosario se sentó en el borde del sofá sin quitarse el abrigo y juntó las manos con fuerza. Valeria se sentó enfrente,
en un sillón, estudiando a su inesperada invitada. La mujer parecía asustada y decidida al mismo tiempo, como si llevara mucho tiempo armándose de valor para esta conversación. Llevo 3 años trabajando para la señora Dolores, comenzó Rosario. Vengo 3 veces por semana a limpiar, cocinar y lavar la ropa. No paga mucho, pero no tengo más trabajo, así que tengo que aguantarme. La señora Dolores no es una mujer muy agradable, pero pensé, bueno, un trabajo es un trabajo. Valeria asintió sin interrumpir. La caracterización de su suegra como una mujer no muy agradable no la sorprendió. Ayer fue sábado por la tarde. Vine a limpiar. La señora Dolores dijo que esperaba invitados y me dejó sola en la habitación. Estaba fregando el suelo del pasillo cuando oí voces. No suelo escuchar a escondidas, pero esta conversación me alertó. A Valeria se le aceleró el corazón. ¿Qué has oído exactamente? La señora Dolores hablaba con un hombre, una voz desconocida, áspera. Decía, la esposa de mi hijo debe ser removida pronto antes de que gaste el dinero en algo que no necesita. 10 millones de dólares es demasiado dinero para dejar que lo administre ella sola. Valeria sintió que la sangre se le escurría de la cara. Agarró con más fuerza los reposabrazos de su silla, intentando mantener la calma. ¿Seguro que me has oído bien? Estoy completamente segura. He memorizado cada palabra. El hombre preguntó, ¿cuándo debe hacerse? Y ella respondió, lo antes posible. Emiliano dice que está sospechando. Ayer preguntó por el plan de negocio, quiere analizarlo y comprobarlo todo. Si acude a abogados o asesores financieros, las cosas podrían complicarse. Valeria sintió un ataque de náuseas. Así que Emiliano sí había hablado de sus conversaciones con su madre. Habló de sus preguntas, de sus dudas, de su reticencia a invertir de inmediato en una imprenta. ¿Qué pasó después? El hombre dijo, ya veo. ¿Y su hijo? ¿Está listo? Y la señora Dolores respondió, Emiliano hará lo que haga falta. Se da cuenta de que sin dinero la imprenta quebrará y con el dinero de su mujer podemos empezar una nueva vida. Ha aceptado todas las condiciones. Rosario sacó un viejo teléfono móvil del bolso. Después de decir eso, supe que algo terrible estaba ocurriendo. Así que encendí la grabación de mi teléfono. Conseguí grabar unos minutos más de la conversación mientras discutían detalles. ¿Detalles de qué? Preguntó Valeria apenas audiblemente. De cómo hacerlo. Hablaban de la mejor manera de organizar un accidente o un robo, para que pareciera natural. El hombre sugirió varias opciones: escenificar un accidente, atacar en la calle, irrumpir en la casa por la noche. La señora Dolores dijo que quería pensar en todas las opciones y elegir la más segura para ellos. Valeria cerró los ojos tratando de asimilar el horror. Su propio marido y su suegra estaban planeando su asesinato. Por dinero. Por los 10 millones de dólares que había ganado trabajando honradamente. Enséñame la cinta, dijo, tratando de mantener la voz firme. Rosario encendió el teléfono y encontró el archivo de audio. La calidad de la grabación no era muy buena. Había estática y sonidos extraños, pero las voces se distinguían claramente. Tenemos que proceder con cautela, dijo una voz masculina desconocida. Si la policía sospecha que algo va mal, todos tendremos graves problemas. Lo comprendo, replicó Dolores. Por eso quiero pensar las cosas con antelación. La mujer de mi hijo es joven, sana. Una muerte repentina podría parecer sospechosa. Necesitamos algo más plausible. Podríamos montar un robo, sugirió el hombre. Unos ladrones entran, ella se defiende, la golpean y muere. Sucede todo el tiempo. ¿Y si los vecinos oyen el ruido? ¿Y si el marido está en casa? El marido podría estar de viaje de negocios o trabajando hasta tarde. Y en cuanto a los vecinos, mis chicos son tranquilos. ¿Cuánto costará? $50,000 por un trabajo así. La mitad de inmediato, la mitad cuando esté hecho. Bien, discutiré los detalles con mi hijo y te llamaré en un par de días. La grabación se cortó. Valeria se sentó en completo silencio, dándose cuenta de lo que había oído. La iban a matar por $50,000. 10 millones por 50,000. Y en este plan estaba implicado su marido, un hombre en el que confiaba, con el que compartía cama, hacía planes de futuro. ¿Habían dicho algo más después de aquella conversación?
preguntó ella. No, señora. Volví rápidamente a la limpieza. Cuando entró en la habitación se comportó como de costumbre. Comprobó mi trabajo, pagó el dinero y me dijo que volviera el martes. ¿Por qué decidió decírmelo? Rosario suspiró. Todo el sábado y el domingo había estado pensando qué hacer. Para empezar, si la señora Dolores se entera de que he estado espiando, me despedirá. No tengo otro trabajo. Tengo una hija estudiante que mantener. Por otro lado, no puedo callarme cuando están planeando matar a un inocente. Así que elegiste la conciencia. Sí, decidí que el dinero no valía una vida humana. Además, si te matan de verdad y luego resulta que yo lo sabía y guardé silencio, me convertiré en cómplice del crimen. Valeria se levantó de la silla y empezó a caminar por la habitación. Sus pensamientos eran confusos. Su corazón latía tan fuerte que temía que Rosario lo oyera. Había que hacer algo, pero ¿qué exactamente? ¿Crees que mi marido está de acuerdo? Por lo que he oído, sí. La señora Dolores dijo con seguridad que él estaba a favor del plan. Y también dijo, Emiliano se da cuenta de que es la única manera de salvar la imprenta. Así que toda la palabrería sobre inversión, sobre nuevos equipos, sobre desarrollo empresarial era mentira. O no era mentira en absoluto. Emiliano realmente quería conseguir dinero para la imprenta, pero estaba dispuesto a matar a su mujer por ello. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó Valeria, más para sí misma que para Rosario. Debes ir a la policía, respondió el ama de llaves. Tengo la cinta, estoy dispuesta a declarar. Eso debería bastar para que los detuvieran. Valeria negó con la cabeza. No es tan sencillo. La grabación se hizo ilegalmente, sin el consentimiento de los participantes en la conversación. Podría no ser admisible como prueba ante un tribunal. Y el testimonio del ama de llaves contra la familia del patrón, los abogados podrían hacer que pareciera un chantaje o una represalia por su despido. ¿Entonces qué? No lo sé. Tendré que pensarlo. Rosario miró el reloj. Tengo que irme ya. Tengo que ir el martes a casa de la señora Dolores, como si no hubiera pasado nada. Si sospecha que sé algo, puede acelerar sus planes. Espera, la detuvo Valeria. Dame tu número de teléfono y ten mucho cuidado. Si son capaces de asesinar por dinero, no se detendrán ante la eliminación de un testigo. Comprendo. Rosario escribió el número en un papel. Pero ya he tomado una decisión. Es mejor vivir con miedo que vivir sabiendo que podría haber evitado el asesinato y no lo hice. Cuando Rosario se marchó, Valeria cerró la puerta con llave y se sentó en una silla, tratando de dar sentido a lo ocurrido. Todo aquello en lo que creía se desmoronaba. El marido al que había amado durante 5 años estaba dispuesto a matarla por dinero. Su suegra, con la que mantenía una relación tensa pero civilizada, planeaba un asesinato por encargo. Y todo por $10 millones, dinero que Valeria había ganado con su propio trabajo. Cogió el teléfono y marcó el número de Catalina. Hola, ¿puedes reunirte conmigo ahora mismo? Es urgente. Sí, claro. ¿Qué te pasa? Pareces rara. Te lo explicaré cuando te vea. Encuéntrame en nuestro café en media hora. Vale, voy para allá. Valeria se cambió de ropa, cogió su bolso y el teléfono de Rosario con la grabación. De camino a la cafetería, miró varias veces a su alrededor, comprobando si alguien la seguía. Cada transeúnte parecía sospechoso, cada coche potencialmente peligroso. El café. La terraza no estaba abarrotado. Era un día laborable. La mayoría de la gente estaba en sus oficinas. Catalina ya esperaba en su mesa habitual, mirando ansiosa por la ventana. ¿Qué ha pasado?, preguntó en cuanto Valeria se sentó frente a ella. Tienes muy mal aspecto. Hoy ha venido a verme la asistenta de Dolores. Tiene una grabación de una conversación telefónica en la que mi suegra habla de mi asesinato. Catalina se quedó helada con una taza de café en la mano. Valeria entró en detalles. La visita de Rosario, el contenido de la conversación, los pormenores del crimen planeado. Luego puso la grabación en su teléfono. Catalina escuchaba en silencio, con el rostro cada vez más serio. Es increíble, dijo cuando terminó la grabación. Sé que la gente es capaz de muchas cosas por dinero, pero que un marido planee el asesinato de su propia mujer. ¿Qué debo hacer? Ir a la policía inmediatamente. Tienes la cinta, tienes un testigo. Deja que ellos se encarguen. ¿Y si eso no es suficiente para hacer un arresto?
¿Y si salen bajo fianza e intentan escapar? ¿O aceleran sus planes? Catalina lo pensó. Entonces tenemos que reunir más pruebas, grabar otra conversación, encontrar a ese hombre con el que hablaba Dolores, averiguar los detalles. Es demasiado peligroso. Si se dan cuenta de que sé algo, entonces vete, ahora mismo. Saca el dinero de tu cuenta, compra un billete en el primer vuelo que salga y desaparece. Valeria negó con la cabeza. No puedo pasarme la vida escondiéndome. Además, encontrarán la manera de conseguir el dinero incluso después de muerta. Herencias, seguros, bienes adquiridos en común. Emiliano, como marido, tiene derechos. Entonces solo queda la policía. No, no solo. Valeria se enderezó en la silla. Puedo intentar conseguir pruebas más convincentes, provocarles una conversación franca, grabar una confesión. Valeria, eso es una locura. No eres una detective profesional. Un movimiento en falso y se darán cuenta de que sabes lo que traman. Pero los conozco mejor que cualquier detective. Conozco sus debilidades, sus motivos, sus miedos, y tengo la ventaja de que ellos aún no sospechan que lo sé. Catalina permaneció largo rato en silencio, meditando las palabras de su amiga. De acuerdo, digamos que intentas conseguir más pruebas, pero debes prometerme dos cosas. Una, al menor peligro, acudirás a la policía independientemente de la calidad de las pruebas. Dos, me mantendrás informado en todo momento. Si te pasa algo, necesito saber dónde buscar los cabos sueltos. Te lo prometo. ¿Cuánto tiempo te das para reunir pruebas? Una semana, dos, máximo. No puedo aguantar mucho más que eso. Discutieron sus opciones durante otra hora. Catalina ofreció varias ideas. Cómo provocar a Emiliano o Dolores para que se sinceraran. Cómo grabar la conversación discretamente. Cómo protegerse en caso de ser descubiertos. Cuando Valeria regresó a casa, Emiliano aún no había llegado del trabajo. Entró en su despacho y examinó su mesa. Entre los documentos habituales de la imprenta había hojas con cálculos, el coste de los equipos, los plazos de entrega, las condiciones de pago. Todo parecía preparativos serios para una compra. En uno de los cajones del escritorio encontró tarjetas de visita de proveedores de equipos de impresión y un teléfono, un viejo aparato con pulsador que no había visto antes. Valeria lo encendió y abrió la lista de contactos. La mayoría de los números estaban firmados con iniciales o apodos. R, Carlos, Gordo, Mecánico. Uno de los números estaba etiquetado como Caso. Valeria hizo una foto de la lista de contactos con su teléfono y guardó el dispositivo con cuidado. Ahora tenía más pruebas de la conexión de Emiliano con elementos criminales. Cuando su marido llegó a casa, lo saludó como de costumbre. Le dio un beso, le preguntó por los negocios y le sirvió la cena. Pero ahora cada mirada suya, cada palabra suya, se percibía de forma diferente. Este hombre con el que había compartido la cama estaba planeando su muerte. Fingía ser un marido cariñoso mientras contaba los días que faltaban para recibir su herencia. Habían pasado 4 días desde la visita de Rosario y Valeria se sentía como un polvorín. Cada conversación con su marido era un juego del gato y el ratón. Ella intentaba parecer natural, mientras él parecía estar estudiando cada una de sus reacciones. Dolores venía aún más a menudo, a veces 2 veces al día, y siempre encontraba una excusa para quedarse más tiempo. El jueves por la noche Emiliano volvió del trabajo de un humor inusualmente bueno. Silbó una melodía mientras se quitaba la chaqueta e incluso abrazó a Valeria en la cocina, algo que no había hecho en semanas. «Tengo una sugerencia», dijo sentándose a la mesa. «Salgamos a cenar mañana». «¿Con mamá? ¿Qué se celebra?», preguntó Valeria poniéndole delante un plato de pasta. «¿No hay suficientes ocasiones?». Emiliano sonrió, pero la sonrisa parecía tensa. «El éxito de la venta de las tiendas, las nuevas oportunidades que se nos presentan. Mamá sugirió que celebráramos una nueva etapa en la vida de nuestra familia». Valeria se mostró recelosa. Una nueva etapa sonaba ominoso, dado lo que sabía de sus planes. «¿En qué restaurante?». «El Tango, en el centro. Tiene buena comida, música en vivo, ambiente romántico. Mamá ya ha hecho una reserva para mañana a las 8 de la noche». El Tango era uno de los restaurantes más caros de Rosario. Valeria solo había ido un par de veces.
El lugar era más adecuado para ocasiones especiales o reuniones de negocios. Era extraño que Dolores hubiera elegido ese lugar. Normalmente su suegra prefería los modestos cafés familiares. Bien, asintió Valeria. ¿A qué hora quedamos? Mamá vendrá a vernos a las 7:30. Iremos juntas. Quiere ponerse un vestido nuevo, que compró especialmente para esta ocasión. Después de cenar, Valeria se encerró en el baño y envió un mensaje a Catalina. Mañana cenamos en un restaurante con y su madre. Me temo que puede ser una trampa. Si no respondo a tus mensajes antes de medianoche, llama a la policía. Catalina contestó casi al instante. Quizás sea mejor no ir, o ir, pero avisando a algún conocido para que os encontréis por casualidad en el mismo restaurante. No, eso levantaría sospechas. Tendré cuidado. Mantén el teléfono encendido. Valeria se sintió incómoda todo el viernes. Emiliano se marchó pronto a trabajar, pero antes de irse la besó largamente, algo totalmente fuera de lo normal en él. Dolores vino por la tarde con el pretexto de traer la compra y se quedó casi 3 horas. Se afanaba en la cocina, fregando los platos, que ya estaban limpios, y hablaba sin cesar de la cena que se avecinaba. Somiro, ¿te pondrás un vestido bonito?, preguntó su suegra, limpiando los platos ya relucientes. A el tango viene gente elegantemente vestida. Por supuesto, respondió Valeria. Tengo un vestido negro de cóctel. Está muy bien. Y no olvides las joyas. Los pendientes de diamantes que te regaló Emiliano por tu cumpleaños. Valeria se sorprendió. ¿Cómo sabía Dolores lo de los pendientes? Solo se los había puesto un par de veces, y su suegra apenas los recordaba. Y lo que era más importante, ¿por qué esos detalles sobre su aspecto? Como si alguien necesitara impresionarse. ¿Cuánto tiempo vamos a estar ahí sentados?, preguntó Valeria. No mucho, 2 horas tal vez. Cenaremos, hablaremos, tal vez bailemos. Hace mucho que Emiliano no te saca a bailar. A las 7:30 llegó Dolores, con un elegante vestido azul oscuro y un nuevo peinado. Parecía solemne, incluso un poco nerviosa, arreglándose el pelo, comprobando su maquillaje en el espejo del vestíbulo. ¿Estás lista, cariño?, preguntó cuando Valeria bajó con un vestido negro y zapatos de tacón. ¡Qué guapa estás! Emiliano estará encantado. Subieron al coche de Emiliano, que había decidido no beber en la cena y hacer de chofer. De camino al centro de la ciudad, la conversación no fue bien. Emiliano se quedó callado, mirando la carretera. Dolores dijo algo sobre el tiempo y sobre cuánto hacía que no estaban juntos en un buen restaurante. Valeria respondió monosilábicamente, sintiendo que la tensión iba en aumento. El tango estaba situado en un edificio histórico en el corazón de Rosario. El restaurante era famoso por su cocina argentina y las actuaciones en directo de bailarines de tango. El interior era de color rojo y negro y las mesas estaban a poca distancia unas de otras, lo que creaba una sensación de intimidad. Los conducen a una mesa en el rincón más alejado de la sala, desde la que se ve bien el escenario, pero que está relativamente apartada del resto de comensales. Emiliano pidió vino, Dolores un martini, Valeria se limitó a agua mineral. Por las nuevas oportunidades, brindó Emiliano, levantando la copa, y por nuestra fuerte familia que hará frente a cualquier prueba. Chocaron las copas, pero Valeria pensó que había un significado oculto en las palabras de su marido. ¿Qué quería decir con eso? La primera media hora de la cena transcurrió con relativa tranquilidad. Pidieron platos, discutieron la calidad de la cocina, escucharon música. Pero Valeria se dio cuenta de que Emiliano miraba de vez en cuando el reloj y Dolores observaba atentamente todos sus movimientos. ¿Cómo van las inversiones?, preguntó su suegra cuando sirvieron los platos principales. Emiliano me ha dicho que estáis hablando de la modernización de la imprenta. Solo lo estamos discutiendo, respondió Valeria con cautela. Quiero analizarlo todo a fondo, por supuesto, pero no hay que darle muchas vueltas. El dinero debe trabajar, no estar ocioso. A las 8:45 comenzó un número de baile en el escenario. Una pareja de bailarines profesionales interpretaba un apasionado tango al son de la animada música de una pequeña orquesta. Valeria trató de concentrarse en la actuación, pero notaba cómo crecía la tensión en la mesa. Emiliano empezó a mirar el móvil con más frecuencia. Dolores pidió otro martini, aunque normalmente se limitaba a una copa por noche. En la cara de su suegra había una expresión de expectación, como si estuviera esperando algo.
A las 9:30, Valeria se excusó y fue al servicio. Necesitaba unos minutos a solas para calmarse y pensar. En el espejo del baño vio un rostro pálido con los ojos dilatados por la ansiedad. Algo iba a ocurrir. Todo el comportamiento de Emiliano y Dolores indicaba que aquella cena no era un simple acontecimiento familiar. Cuando volvió a la mesa, notó que su marido y su suegra cuchicheaban sobre algo, pero cuando ella apareció, se callaron rápidamente. ¿Va todo bien, cariño?, preguntó Dolores. Estás un poco pálida. Sí, estoy bien. Solo estoy cansada. ¿Pedimos el postre?, sugirió Emiliano. Hay un gran tiramisú aquí. No, gracias. Estoy lleno. La hora siguiente se alargó agónicamente. Valeria intentaba mantener la conversación, pero su mente estaba en otra cosa. Emiliano estaba cada vez más nervioso. No paraba de mirar el móvil y el reloj. Dolores, por el contrario, se relajó después del segundo martini y se volvió más habladora. Valeria, ¿has pensado alguna vez en tener hijos?, le preguntó de repente su suegra. Tienes 34 años, no deberías posponerlo demasiado. Aún no lo he pensado, contestó Valeria, sorprendida por el repentino cambio de tema. Y deberías. Los hijos son el sentido de la vida de una mujer. La maternidad cambia todas las prioridades. Hace a una mujer verdaderamente feliz. Emiliano apoyaba la conversación sobre los hijos, pero a Valeria su entusiasmo le parecía poco sincero. ¿Por qué hablar de hijos con una mujer a la que piensas matar? A menos que... A menos que fuera un intento de bajar la guardia, de crear la ilusión de una conversación familiar normal. A las 10:15 comenzó una nueva representación en el escenario. Emiliano volvió a mirar el reloj y escribió algo en su teléfono. Dolores terminó su martini y pidió un café. «¿Damos un paseo después de cenar?», sugirió. «Hace buen tiempo y el centro está muy bien iluminado por la noche». «Es una idea estupenda», dijo Emiliano. Hacía mucho tiempo que los tres no paseábamos por la ciudad. Valeria sintió un ataque de pánico. ¿Un paseo por la noche en una ciudad desierta? Después de todo lo que sabía sobre sus planes, la sugerencia sonaba como una invitación a su propio funeral. A las 22:20, un mensaje de texto llegó al teléfono de Valeria. Miró la pantalla y vio el número de Rosario. «Vete ya. No le digas nada». El corazón de Valeria martillaba tan fuerte que tuvo miedo. Ahora todo el mundo se enteraría. Rosario había advertido de un peligro inmediato. Así que algo iba a ocurrir ahora mismo, en los próximos minutos. «Perdone, tengo que ir al baño», dijo Valeria intentando mantener la naturalidad de su voz. «¿Otra vez?», se sorprendió Dolores. «Fuiste el otro día». «Bebí mucha agua», mintió Valeria, levantándose de la mesa. Recogió su bolso y se dirigió hacia los aseos, pero por el camino se fijó en el cartel de «Salida de servicio» que había junto a la puerta de la cocina. Miró a su alrededor para asegurarse de que Emiliano y Dolores no la estaban mirando. Estaban hablando de algo, apoyados el uno en el otro. Valeria cruzó rápidamente la puerta. Al otro lado de la puerta había un pasillo que llevaba a la cocina. Cocineros y camareros corrían de un lado para otro. Nadie prestaba atención a la mujer del vestido negro. Valeria atravesó la cocina, intentando parecer segura de sí misma, como si tuviera derecho a estar aquí. «¿Dónde está la puerta trasera?», preguntó a la joven cocinera. «Allí, al final del pasillo», respondió, sin levantar la cabeza de la sartén. Valeria siguió rápidamente la indicación y se encontró en un estrecho pasillo con una puerta metálica al final. Empujó la puerta y salió corriendo a la calle. Se encontró en el callejón detrás del restaurante. El corazón le latía con tanta fuerza que temió desmayarse. Tenía que salir de allí rápidamente. En unos minutos, Emiliano y Dolores se darían cuenta de su ausencia y empezarían a buscarla. Si sus planes pasaban por esta misma noche, se darían cuenta de que algo había salido mal. Valeria salió corriendo a la calle principal y paró el primer taxi que encontró. «Al número 237 de la calle Moreno», le dijo al conductor, dándole la dirección de Catalina. «Y dese prisa, por favor». El conductor, un hombre de unos 50 años y rostro cansado, la miró por el retrovisor. «¿Todo bien, señora?», parece asustada. «No, estoy bien. Llego tarde a una reunión importante». Valeria miró a su alrededor varias veces durante el trayecto, comprobando si le seguía otro coche. De momento todo estaba en calma. Sacó el móvil y envió un mensaje a Catalina. «Voy de camino a tu casa».
Abre la puerta. Catalina esperaba en la puerta de su piso cuando el taxi se detuvo frente a la casa. ¿Qué te pasa?, preguntó en cuanto Valeria entró en el vestíbulo. ¿Estás blanca como el papel? Rosario me avisó. Me mandó un mensaje para que abandonara el restaurante inmediatamente. ¿Y lo hiciste? Salí corriendo por la puerta de atrás. Dije que iba al baño y salí corriendo por la cocina. Catalina cerró la puerta y condujo a su amiga al salón. Cuéntamelo todo en orden. Valeria describió con detalle toda la velada. El extraño comportamiento de Emiliano y Dolores, su nerviosismo, sus constantes miradas al reloj, la sugerencia de dar un paseo después de cenar. Era evidente que estaban planeando algo, concluyó Catalina. Y según el mensaje de Rosario, iba a ocurrir esta noche. ¿Qué hacemos ahora? No puedo volver a casa. Emiliano se habrá dado cuenta de que sospecho algo. Quédate conmigo esta noche, y mañana decidiremos cómo proceder. Valeria asintió, muy cansada. La adrenalina disminuía poco a poco, dejando tras de sí una sensación de vacío. Hacía apenas unas horas tenía una familia, aunque con problemas. Ahora estaba sola, sabiendo que las personas más cercanas a ella la querían muerta. Sonó el teléfono. El número de Emiliano apareció en la pantalla. Valeria miró a Catalina. ¿Lo contesto? Todavía no. Deja que se ponga nervioso y se pregunte dónde estás. Mientras tanto, pensaremos en los siguientes pasos. El teléfono siguió sonando unas cuantas veces más, y luego enmudeció. Valeria se imaginó a Emiliano y Dolores sentados en el restaurante, sin darse cuenta de lo que había pasado. Quizá ya se habían puesto en contacto con sus socios, explicándoles que el plan se había torcido. Tal vez estuvieran ideando un nuevo plan. Una cosa estaba clara: el juego del escondite había terminado. Ahora era el momento de actuar. Valeria estaba sentada en el salón de Catalina, sosteniendo la taza de té caliente que su amiga había preparado para ayudarla a calmarse. Aún le temblaban las manos por el estrés que había sufrido, y cada sonido de la calle la hacía estremecerse. El teléfono llevaba media hora en silencio. Emiliano no había vuelto a llamar. ¿Crees que se ha dado cuenta de que no me he escapado por casualidad?, preguntó Valeria. Lo más probable, contestó Catalina, sentándose en el sofá junto a ella. Una mujer normal no desaparece de un restaurante por la puerta de atrás si solo va al baño. Seguramente adivinará que sabes algo. Así que ya no puedo ir a casa. Definitivamente no. Al menos no mientras estén fuera. A las 12:30 sonó el timbre. Catalina se puso alerta y se dirigió al interfono. ¿Quién es? Soy Rosario Medina. Necesito hablar urgentemente con la señora Valeria. Catalina miró a su amiga interrogante. Valeria asintió. La voz le resultaba familiar, y ahora mismo Rosario era la única persona en quien podía confiar. Unos minutos después, el ama de llaves subió al tercer piso. Parecía aún más agitada que la última vez. El pelo revuelto, respiración confusa, miedo en los ojos. Gracias a Dios que estás a salvo, dijo nada más entrar en el piso. Temía llegar demasiado tarde para avisarte. ¿Qué ha pasado?, preguntó Valeria. ¿Cómo sabías que tenía que salir del restaurante? Esta noche he estado en casa de la señora Dolores. Me pidió que fuera a las 8. Dijo que tenía que ordenar la casa para mañana. Era extraño. Normalmente avisaba con antelación, pero ahora era urgente. Rosario se sentó en el borde del sillón sin quitarse el abrigo. Cuando llegué, la señora Dolores estaba a punto de salir. Estaba arreglada, con su vestido nuevo. Dijo que iba a cenar a un restaurante con su familia. Dejó su lista de tareas y se fue. ¿Y qué pasó después? Estaba limpiando el salón cuando oí la voz de la señora Dolores desde el dormitorio. Estaba hablando por el altavoz del móvil con el mismo hombre que la última vez. La puerta del dormitorio estaba entreabierta y pude oír toda la conversación. Valeria sintió que su ritmo cardíaco aumentaba. ¿Qué le habían dicho? La señora Dolores dijo que todo iba según lo previsto, que usted iba al restaurante y que no sospechaba nada. El hombre preguntó a qué hora saldrían, y ella dijo que sobre las 10:30, quizá un poco más tarde. ¿Y después? Luego discutieron los detalles. Rosario bajó la voz hasta un susurro. El hombre dijo que sus hombres estarían esperando fuera del restaurante. Cuando salgas y vayas a tu coche, llegarán en un coche oscuro. Dirán que ha habido un accidente y te arrastrarán hasta su coche. Y luego te llevarán fuera de la ciudad. Valeria cerró los ojos, imaginando esta escena. Si no hubiera sido por el aviso de Rosario, ahora mismo estaría en manos de sus captores. O ya muerta. Sabía que tenía que avisarte enseguida,
continuó Rosario. Encontré tu número en la agenda de la señora Dolores y te envié un mensaje. Y luego vine aquí. Catalina, que había estado escuchando la historia en silencio, intervino. Rosario, ¿qué pasó después? Después de enviar el mensaje, rápidamente limpié la casa y me fui. Pero por el camino vi un coche oscuro que se acercaba a casa de la señora Dolores. Dejó a dos hombres y entraron. Uno era el mismo con el que había hablado por teléfono. Reconocí la voz. ¿Oíste lo que decían? Una parte. Estaban hablando en la sala de estar, y pude oír a través de la ventana, gritando que el plan se había torcido, que la señora Valeria había desaparecido del restaurante y ahora debía saberlo todo. Valeria y Catalina se miraron, así que sus sospechas se confirmaron. Emiliano y Dolores se habían dado cuenta de que sus planes habían sido descubiertos. ¿Y qué dijo la señora Dolores? Intentó justificarse. Dijo que no entendía cómo había pasado, que te comportaste normalmente toda la noche, que no mostraste nada, y de repente desapareciste. ¿Qué decidiste hacer después? El hombre dijo que teníamos que cambiar nuestros planes inmediatamente. O actuábamos ahora, antes de ir a la policía, o abandonábamos el caso. La señora Dolores pidió tiempo para pensar. Rosario sacó su viejo teléfono del bolso. Rápidamente saqué el teléfono y encendí la grabación. La calidad no es muy buena, pero se oye lo esencial. Catalina cogió el teléfono y puso la grabación. Efectivamente, la calidad era mala. Mucho ruido, las voces sonaban apagadas, pero se distinguían las palabras principales. Todo está perdido, dijo con rabia una voz masculina. Tu cuñada ha huido y ahora nos atacan a todos. No entiendo qué ha pasado, se excusó Dolores. Ella no mostraba nada. Actuaba como siempre. ¿Y ahora qué? Si va a la policía mañana por la mañana, iremos todos a la cárcel. Y tu hijo también. Emiliano no tuvo nada que ver. Él solo aceptó el dinero, pero no estuvo involucrado en el asesinato. Aceptar el dinero después del asesinato de su mujer se llama complicidad después del hecho. El juez no lo investigará. La grabación se cortó en este punto. Valeria sintió una mezcla de horror y alivio. Horror por lo cerca que había estado de la muerte. Alivio por haber escapado a tiempo. Rosario, ¿te das cuenta de lo que has hecho por mí? Dijo cogiendo la mano del ama de llaves. Me has salvado la vida. No podía quedarme callada, contestó Rosario. Tengo una hija. Está en la universidad. Me gustaría que alguien la ayudara si estuviera en peligro. Catalina se levantó del sofá y empezó a dar vueltas por la habitación. Ahora tenemos todas las pruebas que necesita la policía. 2 conversaciones grabadas, la declaración de un testigo, detalles claros del crimen planeado. Pero ahora saben que me he escapado, dijo Valeria. Podrían esconderse o inventarse una coartada. Así que tenemos que actuar con rapidez. Mañana por la mañana iremos a la policía. Discutieron los detalles durante otra hora. Decidieron que Valeria pasaría la noche en casa de Catalina, y por la mañana ella y Rosario irían a la comisaría central. El ama de llaves aceptó hacer una declaración formal y aportar los registros como prueba. ¿Y si tengo que participar en el juicio?, preguntó Rosario. La señora Dolores sabrá que la he delatado. Podría meterme en problemas. Cuidaremos de tu seguridad, le aseguró Valeria. Y de tu futuro. Arriesgaste tu vida para salvarme. No lo olvidaré. El sábado por la mañana, los 3 se dirigieron a la comisaría de Rosario. El oficial de guardia se mostró escéptico al principio. La historia de un asesinato a sueldo por una herencia parecía demasiado dramática. Pero cuando escuchó las cintas y leyó el testimonio de Rosario, su actitud cambió. El detective Rodrigo Navarro, un experimentado investigador de unos 50 años especializado en delitos graves, se unió al caso. Escuchó atentamente toda la historia, anotó los testimonios, estudió las grabaciones de audio. Hay material suficiente para iniciar un procedimiento penal, declaró tras 2 horas de conversación. Emitiremos inmediatamente órdenes de detención contra los sospechosos. Señora Cruz, ¿necesita protección? Creo que sí, respondió Valeria. Al menos hasta que los detengan. Bien, organizaremos la seguridad y haremos las detenciones esta noche, cuando reunamos más pruebas. El detective explicó que la policía necesitaba tiempo para comprobar las llamadas telefónicas de Dolores y Emiliano, para encontrar cómplices, para reunir información adicional. Las detenciones estaban previstas para las 7 de la tarde. Emiliano en la imprenta, Dolores en casa.
¿Podría estar presente en la detención?, preguntó Valeria. Con la detención de su suegra puede, convino el detective. Te sentarás en el coche de policía y observarás. Pero es mejor no estar presente en la detención del marido. Puede ser emocionalmente difícil. Valeria pasó el resto del día en casa de Catalina, intentando poner en orden sus pensamientos y sentimientos. Era extraño darse cuenta de que el hombre con el que había vivido 5 años, al que creía un marido cariñoso, estaba planeando su asesinato. Más extraño aún era pensar en lo que pasaría después. Divorcio, litigio, una nueva vida sola. A las 7:30 de la tarde, un coche de policía vino a recogerla. El detective Navarro se sentó en el asiento delantero, junto al conductor. ¿Está lista?, preguntó cuando Valeria subió atrás. Sí. Condujeron hasta la casa de Dolores. Por el camino, el detective le explicó que la detención de Emiliano ya estaba en marcha. Otro equipo debía recogerlo en la imprenta a la misma hora. La casa de la suegra estaba en un barrio tranquilo, entre edificios idénticos de 2 plantas. Un coche de policía se detuvo al otro lado de la calle, y Valeria vio que otros 2 coches con agentes se acercaban a la casa. «Espere aquí», dijo el detective y se bajó. Valeria vio a través del cristal tintado como 4 policías con chalecos antibalas se acercaban a la puerta de la casa. Uno de ellos llamó a la puerta. Unos segundos después, la puerta se abrió y Dolores, en bata, apareció en el umbral. Parecía sorprendida y asustada. El policía le dijo algo, mostrándole unos papeles. Dolores intentó cerrar la puerta, pero el agente la retuvo. Comenzó una breve discusión, que Valeria no pudo oír desde el coche. Entonces uno de los policías esposó a Dolores. La suegra miró a su alrededor como buscando ayuda o una forma de escapar. Por un segundo su mirada se detuvo en el coche de policía, donde estaba sentada Valeria. Incluso a través del cristal tintado, Dolores pareció percibir su presencia. El rostro de su suegra se contorsionó de ira. Gritaba algo, agitaba los brazos, intentaba escapar. Los policías la condujeron con suavidad, pero con firmeza hasta el coche, y la sentaron en el asiento trasero. «Ya está», dijo el detective Navarro, volviendo al coche. «Su suegra ha sido detenida. Al marido también. Acabo de oírlo en la radio. ¿Qué va a pasar ahora? Mañana los llevarán al juzgado para dictar sentencia. Probablemente queden en prisión preventiva a la espera del juicio. Tenemos pruebas sólidas de que son culpables». De vuelta a casa de Catalina, Valeria sintió una extraña mezcla de alivio y vacío. El peligro inmediato había pasado. Habían detenido a los que querían matarla, pero al mismo tiempo, toda su vida anterior se había desmoronado. Ya no tenía familia, ni marido, ni un hogar al que volver. A la mañana siguiente, domingo, Valeria se reunió con Rosario en el mismo café La Terraza, donde solía encontrarse con Catalina. El ama de llaves parecía cansada pero tranquila. «¿Cómo se encuentra?», preguntó Valeria. «¿Nadie te ha molestado?». «No, todo está tranquilo. La policía vino ayer a casa de la señora Dolores y la presentó. Los vecinos dicen que la han detenido. Rosario, quiero agradecerte todo lo que has hecho». Valeria sacó un sobre de su bolso. «Sin ti, no estaría viva». «No, señora Valeria. No podía quedarme callada cuando vi que se planeaba el crimen. De todos modos, usted arriesgó su trabajo, su seguridad, tal vez su vida. Y quiero agradecérselo como es debido». Valeria tendió un cheque de $100,000 a Rosario. El ama de llaves miró la cantidad y se puso pálida. Es demasiado. No puedo aceptar tanto dinero». «Puedes y debes. Este dinero es por tu valor y honestidad, por salvar mi vida arriesgando la tuya. Pero $100,000. Nunca he visto dinero como ese en mi vida. Ahora lo has visto, y es tuyo». Valerie sonrió. «Además, quiero ayudarte a encontrar un nuevo trabajo. Tengo conocidos en distintos ámbitos: bancos, empresas, restaurantes. ¿Qué te interesa?». Rosario apenas podía contener las lágrimas. «Ya, siempre he soñado con abrir una pequeña tienda, vender comestibles en mi barrio, pero hacía falta dinero y yo no tenía. Ahora lo tengo. Es suficiente dinero para abrir una tienda y mantenerla por un tiempo. Señora Valeria, no sé qué decir, cómo darle las gracias. Solo viva bien, cría a su hija, haga crecer su negocio, sea feliz. Ese sería el mejor agradecimiento». Se sentaron en el café durante otra hora, hablando de los planes de futuro de Rosario.
Valeria le dio los números de varios conocidos que podían ayudarla con los trámites para abrir una tienda, con la búsqueda de un local, con las cuestiones fiscales. Cuando se despidieron, Rosario abrazó a Valeria. Si alguna vez necesitas ayuda, cualquier ayuda, llámame. Estaré encantada de corresponder a tu amabilidad. Valeria asintió, sintiendo que había encontrado una verdadera amiga en aquella mujer sencilla. En un mundo donde los más cercanos eran traidores, era especialmente valioso conocer a una persona dispuesta a arriesgarlo todo en aras de la justicia. Por la noche, sentada en el piso de Catalina, Valeria pensó en el futuro. El dinero de la venta de las tiendas estaba intacto. Emiliano y Dolores no habían tenido tiempo de hacerse con él. Era libre, económicamente independiente, ya no debía nada a nadie. Era el momento de empezar una nueva vida.